Continuamos. Vamos entonces a la clase número 6 de lo que es la cristología. Cristo como vicario y mediador. A continuación daremos un breve estudio en relación a lo que es el ser un vicario, en qué consiste la obra vicaria y qué es un mediador y cómo fungió Cristo como mediador. Vicario. Este término no aparece en las escrituras, por ende no es bíblico, es un término teológico utilizado para describir a Cristo como un sustituto, y de allí se deriva lo que se conoce teológicamente como obra vicaria. Antes de entrar en el tópico acerca de lo que es un vicario y lo que es una obra vicaria, voy a tratar del tema de Cristo como el postrer Adán. El término postrer indica uno semejante al primero, siendo el segundo y a su vez el último. Escucha la expresión. ¿Sí? Indica uno semejante al primero. ¿Quién sería ese primero? Siendo el segundo y a su vez el último. No hay un tercero. Sin posibilidad de que haya un tercero. Esto es el término que utilizó el apóstol Pablo en la carta que escribe a Romanos y la primera carta a los Corintios. Mira lo que viene. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, oiga, alma viviente. Sí, fue hecho el primer hombre. Quiere decir que antes de Adán no había habido más nadie. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El término alma viviente es alguien que tiene vida, la vida que tiene se la debe a otro y él no se la puede transmitir a nadie. Eso es alma viviente. ¿Sí? Ok. Y el postrer Adán, el término postrer, no segundo, sino el postrer Adán, es espíritu vivificante. Ese término, espíritu vivificante, es alguien que tiene vida, la vida que tiene es propia y él se la puede transferir o transmitir al que él quiera. Parece que hay casi una diferencia pequeña, ¿verdad? Ahí? Casi nada, ¿verdad? Ahora, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, hablando de Adán. Luego lo espiritual, hablando de Cristo. El primer hombre es de la tierra. ¿Quién es ese? Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, Cristo, es del cielo. ¿Cuál? Oiga, el terrenal, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como, oiga lo que viene, esto viene con usted y conmigo. Hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién es el terrenal? Adán. Así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, de eso estamos nosotros convencidos, que tenemos la imagen del terrenal, oiga, traeremos también la imagen del celestial. Aquí hay una gran promesa. Sin embargo, en el espíritu, ya, Cristo y nosotros somos uno en el espíritu. Lo que no somos uno todavía es en la psique. Pero usted puede ir siendo uno con Cristo en la psique, es decir, en el alma. ¿Cómo? Estudiando a Cristo, viendo el pensamiento de Cristo y haciendo el pensamiento de Cristo parte de su vida. Entonces usted y Cristo pensarán igual cuando usted y yo pensemos como Cristo. Cuando la mente de Cristo, que es la palabra que Él dejó, sea parte de nuestra vida. No es imposible. Solamente que hay que estudiar, que hay que analizar y tenemos que apropiarnos de esas acciones, de esos pensamientos de Jesús. Ahora, esos textos bíblicos los tenemos en 1 Corintios 15, 45 y 49. Por tanto, como el pecado, oiga la expresión, como el pecado, creo que esta parte yo se la he aclarado a varios, pero déjenme aclararlo una vez más porque aquí tenemos unos nuevos. El término el pecado, aquí tenemos dos profesoras. ¿Sí? El gramaticalmente son varios o es uno solo. Gramática. El
Tres profesores hay aquí. Él, uno. Entonces, cuando el término en la Biblia le habla a usted de el pecado, no le está hablando de fornicación, adulterio, robo, borrachera y todo eso, no. Es uno solo. El cual, el que cometió Adán allá en el huerto. Cuando usted comience a revisar, creo que más adelante vamos a conseguir un texto donde le dice que con un solo pecado nosotros nos habíamos echado a perder. Y ese se llama la incredulidad. Y ese es el que Cristo quitó de nosotros. ¿Sí? Los otros nos los perdona. ¿Sí? Cuando caemos en ellos los reconocemos y los confesamos. Pero somos nosotros los que tenemos que matar a los pecados en nosotros. Entonces una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. ¿Sí? Ahora el término pecado tiene un mismo significado, errar al blanco. Pero tuvimos en el caso de nosotros el pecado y de vez en cuando por ahí cuando nos descuidamos caemos en pecados. Pero el que caigamos en pecados no nos hace pecadores. ¿Sabe qué nos hace? Un hombre o una mujer justa en condición de pecado. Pero esa condición va a estar hasta que usted quiera. ¿Cómo hasta que usted quiera? Bueno, hasta que usted quiera reconocerlo, confesarlo, porque Dios está listo para perdonárselo. ¿Están aquí o se fueron? Ajá, ok. Por tanto, como el pecado entró en el hombre, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, o en este caso las muertes, es decir, la muerte espiritual y la muerte física, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión. Oiga lo que viene aquí, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, la transgresión de Adán nos hizo morir a todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa, aquí viene la respuesta, el juicio vino a causa de, lo que me están ayudando a leer allá que dice, un solo pecado. ¿Sí? El juicio o nos perdimos por causa de un solo pecado. ¿Cuál fue ese? Adán, que dejó de creer. Y al dejar de creer, entonces dio el paso de desobediencia. El detalle que Casiodoro de Reina me presenta a mí el pecado solamente como desobediencia, pero antes de dar el paso de desobediencia, que el paso se hace físico, ¿sí? Espiritualmente el tipo dejó de creer. Para entonces dejar de atender a Dios y a su pacto, y entonces atender la oferta que el diablo le estaba presentando, tuvo que dejar de creer. Entonces, si el pecado original le pusiéramos un nombre, debería ser incredulidad. Por esa razón, iniciando la materia, que ya usted la tiene, debemos de leer y estudiar el libro de Juan y buscar cuántas veces aparece el verbo creer conjugado, para que nos demos cuenta que si lo que nos desgració la vida fue que uno dejó de creer, lo que nos agració la vida, a los que ya la tenemos agraciada, es que hemos creído. Es lo antónimo, es lo opuesto. ¿Sí? Ok. ¿Y qué hemos obtenido por fe? Vida eterna. No es temporal. Hay la necesidad de estudiar la primera materia yo. Ajá. El libro de Juan y el libro de Hebreo. Entonces, por un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte o las muertes, las dos, la espiritualidad física, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la
abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron considerados pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo Jesús, los muchos serán constituidos, dígamelo otra vez, serán constituidos justos. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Pecadores o justos? Falta el detalle. Entonces, ¿hasta cuándo usted se deja decir y usted dice que usted es un pecador? Si la Biblia no lo dice. La Biblia dice de usted que usted es justo. Los que estamos en Cristo Jesús. Ah, que cometemos pecado, eso es otra cosa. Ya yo les dije que sí. Es más, le digo algo. Nosotros los justificados o los justos somos los únicos que estamos en capacidad de cometer pecado. Imagínate ese lujo que nos damos, ¿verdad? Pareciera, ¿no? Hermano, el mundo no está en capacidad de pecar. ¿Sabe usted eso? Los inconversos, los que nosotros les decimos que de paso no existen mundanos, es una palabra del vulgo. Nosotros somos muy vulgar para hablar. Entonces, el término es el incrédulo. Es decir, los incrédulos no pecan, Juan. Ellos están en pecado. Entonces usted, como es justo, es el que está en capacidad de cometer pecado. ¿Pero cree usted que es un lujo estar cometiendo pecado? Para nada, yo, para nada. Ahora, si lo cometemos, ese pecado va a durar en nosotros, María, hasta que tú quieras. ¿Por qué hasta que yo quiera? Porque el momento que usted lo reconoce y lo confiesa, libre. I am free, dicen los gringos. Yo soy libre. Ahora, según... pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Para vida qué? Eterna. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Eso lo consigue usted en Romanos capítulo 5, verso 12 y 21, o al 21. ¿Sí? El pensamiento de Pablo, cuando menciona a Jesús como el postrer Adán, acuérdense que estamos hablando de vicario, en forma recíproca o bilateral, estriba en que todo lo que Jesús en calidad de hombre logró hacer, Adán estaba en la posibilidad de hacerlo. Es decir, así como Jesús fue tentado en todo y no cayó, Adán estaba en esa posibilidad también. Si usted no lo sabía antes. Así como Jesús nos redimió a nosotros, Adán estaba en la posibilidad de redimir a alguien. Le pregunté un día a alguien y le dije, si Adán no hubiese recibido el fruto que Eva le lleva, ¿qué hubiese pasado? Bueno, con esa actitud, Jesús redime a Eva y condena al pecado, condena al diablo para siempre. ¿Dónde estuviéramos viviendo? En el Edén. Adán, la tierra fuera un completo paraíso. Pero este hombrecito, cuando llegó por allá, Dios, y lo llama capítulo, él no asume la responsabilidad, sino que le dice, la mujer que me diste. Es decir, en pocas palabras, mujer es el culpable, si no me da mujer, yo estuviera fino. Hablando como criollo aquí. Ajá. Entonces le pregunta, ¿qué pasó, mujer? No, la serpiente. Es decir, si tú no haces serpiente, tampoco tuviéramos problemas. Ya va, pero es que a los dos se les dio libre albedrío. Ahí donde está el detalle. Ellos tenían libre albedrío. ¿Es malo el libre albedrío? No, es buenísimo. Ah, no, pero si no hubiesen tenido libre albedrío, entonces no pecan. Pero entonces no fueran seres humanos. Fueran unos robots. Fueran como un radio. Como el teléfono, que usted hace con él lo que usted quiere, no lo que él quiere hacer. ¿Sí? Entonces Dios hizo seres libres. Ahora, así como Jesús en su humanidad
a causa de su obediencia, condenó al diablo, se podía dar la posibilidad de que Adán, en su humanidad, a causa de su obediencia a Dios, en forma oportuna, es decir, para el momento de la oferta, cuando fue seducido, emitiera condena a Satanás. ¿Cómo iba a decir Jesús o emitir condena a Satanás? ¿Le iba a decir condenado diablo? No, sencillamente con su acción de no aceptar la oferta que le traían, con eso lo estaba condenando. Ya, listo. Enviándolo, en este caso, al infierno a causa de su obediencia. Ahora, el otro acto recíproco en semejanza a Jesús como el postrer Adán es que Adán era un ser mortal e inmortal. Oiga esto. Mortal porque podía morir. Inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Si Adán no hubiera cedido a la tentación, es decir, si no peca, por su obediencia hubiera pasado del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna, quitándose la posibilidad de morir a causa del pecado, restándole a Satanás el derecho de volver a tentar a Adán a causa de su eterna inmortalidad. Ahora, escúcheme, escuche una cosita aquí. Adán era mortal e inmortal, pero no era eternamente uno ni lo otro. En el caso suyo y en el caso mío, usted ya pasó a ser inmortal, pero eternamente. Y con todo y que somos inmortales eternamente, somos tentados. Escúcheme, Adán, si deja de ser temporalmente, pudiéramos decir, momentáneo, inmortal y pasa a ser mortal eternamente, el diablo no podía tentarlo más. ¿Qué ventaja nos tuvo por ahí? Pero en este otro lado, donde estamos nosotros, la inmortalidad en nosotros ya es eterna, en el espíritu y en el alma, pero seguimos siendo tentados. La pregunta es, ¿qué área de nosotros puede ser tentado? ¿El espíritu, el alma y el cuerpo? ¿Cuál de los tres? Así me gusta verlos pensar. Por ahí hay uno. Sí, viene la tentación. Acuérdate que ser tentado no es pecar. Somos tentados en el cuerpo, sí. Pero también acuérdate que la tentación viene de afuera, cuando vemos y oímos, pero también aquí se nos cuadran unos pensamientos ahí. Entonces somos tentados de los dos lados. De los dos lados. Exactamente. Sin embargo, con todo y que seamos tentados, ya hay una eternidad en nosotros. Caemos en la tentación, tenemos una ventaja. No es un pecado de muerte. Me refiero espiritual. Es un pecado de muerte en cuanto a, si te dejas someter por él, pasa a ser de muerte en cuanto al propósito, en cuanto a tu salud, puede ser de muerte en cuanto al desarrollo de tu ministerio, puede ser de muerte en cuanto a las finanzas, y en cuanto al hogar también, y en cuanto a la confianza con las demás personas. No nos caigamos a pasiones ahí o yo. Sin embargo, ya hay en nosotros una vida eterna. Ahora, pero Adán cedió a la tentación y pasó de un estado de inmortalidad a mortalidad, estando sujeto a la muerte. Si Jesús hubiera cedido a la tentación, oiga, hubiera llevado al hombre a un estado de inmortalidad eterna, gracias a Dios que Jesús no cayó, restándose la posibilidad al hombre de ser redimido. Imagínate el tamaño de responsabilidad que tenía Jesús. El estado probatorio por el cual Adán pasó en el huerto del Edén, a causa de su obediencia, le daba la posibilidad de pasar al estado de inmortalidad, al estado de inmortalidad eterna. Por su desobediencia pasó del estado de inmortalidad temporal al estado de mortalidad, estando sujeto a las muertes. Esto es a la muerte espiritual, que es la que recibe de una vez, y la muerte física, la cual experimentó a los 930 años.
Y de paso nos dejó la herencia. Y todavía esa herencia la tenemos en reserva. Pero con una diferencia. Que el que de nosotros físicamente muera, que tiene promesas de resurrección. ¿Sí? Cuerpo glorificado. Ahora, lo que hizo posible que Dios sacara al hombre del estado de mortalidad es que el hombre pecó en el tiempo, el caso de nosotros. Mira esto. Yo no sé si usted era de los que se hacía esas preguntas. ¿Por qué si yo pude ser perdonado? ¿Por qué si yo, el amor de Dios me cubrió y yo soy libre del pecado? ¿Por qué el diablo no? Pobrecito diablo. ¿Por qué los demonios tampoco? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué ellos no pueden ser perdonados? ¿Sabe que hay dos tiempos? Está el tiempo crono, es el tiempo de nosotros, donde se puede medir el tiempo, y está el tiempo kairos, donde el tiempo no se puede medir. Es el tiempo donde Dios habita y hace las cosas. De paso, no está sujeto a ninguno de los dos tiempos. Él los hizo como soberano y como creador, pero ninguno de los dos tiempos lo sujeta a él. En el caso del diablo, él fue creado en el tiempo Cairo, donde el mundo se le conoce como la cosmogonía o el mundo cosmogónico, el mundo de los seres donde está Dios, Jehová, Antiguo Testamento, Verbo y Espíritu Santo. Hablando ahorita, está Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en ese mismo tiempo se crearon ángeles, arcángeles, querubines, serafines y criaturas celestiales. Entre ellas, el querubín protector, más hermoso, acabado de todo, Luzbel. En ese tiempo y en esa especie de creación, todo lo creado y todo lo que se hace, señores y señores, permanece. Entonces, cuando peca Luzbel, que pasa a ser diablo, adversario, su pecado es algo que nació en él y es algo perpetuo en él. Perpetuo porque tuvo comienzo, pero no tiene final. Por eso no hay perdón para el diablo. Primero, a él nadie lo engañó, nadie lo sedujo. Eso. Pero no es eso exactamente lo que hace que, o lo que no le permite a Dios perdonar el pecado, porque si ese fuera el caso, él engañó a los ángeles y él engañó a las criaturas que hoy en día son demonios. Igualito. El pecado en ellos es perpetuo. Gracias a Dios que usted y yo no nacimos en ese tiempo. Gloria a Dios por eso. Ajá, qué bueno es Dios con nosotros, ¿verdad? Ok. Si no tuviéramos fregado todito. Ahora, lo que el hombre, en el caso del hombre, pecó en el tiempo, caso contrario al diablo que pecó en la eternidad. Es por esta causa que Dios sacó al hombre del huerto para evitar que comiera del árbol de la vida y viviera eternamente condenado, sin posibilidad de regeneración. Si el hombre come, del árbol de la vida, se hubiera dado una desgeneración absoluta para muerte, y como resultado el hombre estuviera en la tierra muerto en vida. Gracias a Dios que sacó a Adán de ese sitio y cercó ese sitio que ni siquiera científicamente se sabe dónde está. Ajá. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, pero en la condición, en el estado que estaba. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versos 22 y 30 y 24. En el caso de Jesús, ahora vamos a nota aquí en la guía algo que le voy a decir, pero son curiosidades, yo no sé si usted las ha pasado, yo las he pasado. Es decir, de los ríos que salían de donde estaba el huerto, que no es el tema, pero hay 4 ríos, ¿verdad? 2 siguen existiendo, que es el Éufrates y el Tigris. ¿Dónde están los otros 2? Para el momento
que Dios hace toda esta creación y hasta el capítulo 11 de Génesis, la tierra era una sola masa. ¿Usted sabía eso? En el capítulo 11 de Génesis se da lo que se llama como Pangea, la división, pero la división no de las tierras sobre los habitantes de la tierra, es que la tierra se abre y salen los continentes que hoy existen, no todos, porque hay ciertas islas que han ido surgiendo por causa de la explosión de un volcán y luego se forman las islas. Hay otras artificiales que las están haciendo. Los chinos sobre todo están haciendo islas artificiales porque cada isla artificial que hacen les da derecho al agua, tantos kilómetros de agua, y como tienen cómo construirla, entonces están construyendo islas, todas las que puedan hacer. Eso. Otra de las cositas es que nosotros, las tierras que hay aquí, estaban pegadas. Cuando usted ve el mapa, trate de verlo por ahí. Nosotros estamos pegados a África. Es decir, lo más cerca que nosotros tenemos es África, no Norteamérica. El detalle es que política y comercialmente nos jalaron para allá, pero la África la tenemos más cerca. Y gran parte de los árboles que se dan aquí y los tipos de tierra que hay aquí es África. Y gran parte de la gente que está aquí no navegaron, se vinieron en ese tolete de tierra. Y otro de los detalles que tenemos es que no sé si es por el polo del norte o el sur, cuando está congelado, todo, por ahí se puede pasar a pie. Y muchos pasaron a pie. Porque la gente dice, ay, ¿cómo se la pasaron tan lejos, para navegar tan lejos con las mareas que hay? Hay alguna parte del mar donde hay un tiempo donde hay viento y los barcos de vela arrean, pero hay otro tiempo en el cual no hay viento y ahí se queda todo el mundo varado. Y ahí se muere un poco de gente en esos sitios. Tuvieron que comenzar a distinguir cuándo era que había viento para atravesar y trabajo de los navegantes, hasta que aparecieron los barcos o los motores. Ahora, esos detalles uno tiene que irlos entendiendo también. Estos detalles de la parte de la geografía. Eso se lo dejo como curiosidad. Para que si estaban así como cabezón pensando, piensen más, yo les transmito ese pensamiento. Por pensar no se cobra yo. Y pensar no duele. Ahora, seguimos en el caso de Vicario. En el caso de Jesús, como el postrer Adán, por igual, era mortal e inmortal. Caso de Jesús. Jesús, por ser mortal, por causa del estado de pecado que Dios puso sobre él en la cruz, murió tanto física como espiritualmente. Como de Dios, fue justificado y vivificado en el espíritu, resucitado de entre los muertos, pasado al estado de inmortalidad eterna, condenando al diablo y destinándolo para el infierno. La palabra aquí es el lago que arde con fuego de azufre, porque el diablo no va al infierno, ¿sí? Pero es uno de los términos que se le da a ese lugar. Por causa de lo que Jesús hizo en su obediencia como el postrer Adán, todos los que creen en él, por fe en la gracia de Dios, se les concede el estado de inmortalidad eterna, pasando a gozar de dicho estado en forma integral y absoluta cuando venga la resurrección, aunado al traslado de la iglesia. Ahora, yo quiero que usted analice algo, porque sé que estos detalles, esto no es fácil a veces asimilarlo, de que tenemos vida eterna, que absolutamente estamos libres. Ahora, yo pregunto, ¿usted está claro que usted como iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Como iglesia usted es el cuerpo de Cristo. Entonces, si a la profesora amiga que está detrás de esta profesora, recuerden su nombre es Zoraida, le sacamos una gota de sangre de la oreja y le sacamos una gota de sangre del dedo gordo del pie y la llevamos a un laboratorio, ¿dónde creen ustedes que ella es más mala sangre? Perdón, tiene más hemoglobina. ¿Dónde tiene ella más hemoglobina? ¿En la oreja o en el dedo gordo del pie? Y al hermano le sacamos de aquí de la frente un pedacito de hueso y del dedo gordo del pie también un pedazo de hueso y lo llevamos a un laboratorio y revisamos a ver dónde tiene más calcio. Analízalo.
Dijéramos, si la hemoglobina es como el gas lacrimógeno que es liviano, se sube. Debe ser arriba. No. La misma hemoglobina que tiene aquí, tiene que tenerla allá abajo, si esa cabeza pertenece al mismo cuerpo. Y la mismo calcio que tiene en la frente, tiene que tenerla en el dedo, si ese dedo es del mismo cuerpo. Entonces, lo que Cristo obtuvo después de resucitar, que es la cabeza de la iglesia, espiritualmente lo tiene usted también. No cuesta creerlo yo, pero esa es la realidad. No se la puedo disfrazar de otra forma, ni puedo negar lo que hay. Que usted tiene un alma que todavía falta procesarla, santificarla, someterla, quebrantarla y otras cosas más. Y un cuerpo que nunca se va a convertir. De eso vamos a estar claritos. Ese cuerpo suyo y el mío, ese va a pedir mundo, ese va a pedir rumba, ese va a pedir todo lo que naturalmente hay en la tierra. El cuerpo suyo nunca se va a convertir. Ese tiene usted que tenerlo sometido. ¿Sí? Pero su alma, santificámosla con la palabra, la sometemos a la palabra y entonces alcanza niveles de santidad también. Pero esa santidad es para el propósito, no para la salvación. Le dije que la santidad para la salvación ya está en nosotros porque la colocó el Espíritu Santo el día que quitó de nosotros el estado de condenación y colocó en nosotros el estado de justicia. Cuando Cristo resucita y es glorificado al nivel que fue glorificado, nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él también. Y con Cristo debiéramos de estar crucificados, el alma y el cuerpo no, porque espiritualmente ya no hay otra manera de cambiar. El nacimiento de nuevo que se produjo en nosotros fue una vez y para siempre. Gracias a Dios por eso. Aunque a algunos les cueste aceptar o entender ese detalle. Ahora, la obra vicaria define el acto realizado o sufrido en favor de otro para que los beneficios del acto se transfirieran al benefactor. ¿Quiénes somos los benefactores? Nosotros. El término vicario indica una sustitución. Se dice de alguien que ocupa un lugar, el que a usted le correspondía, era la cruz, eran los clavos, era ya el sitio donde lo amarraron y le pusieron el látigo por el lomo 40 veces menos una, dejando de ser beneficiado para que otro sea beneficiado. Cristo murió no solamente a favor de no a favor nuestro, sino en lugar nuestro. Él fue hecho maldición, oiga, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos bendición por Él. Romanos 5, 6 y 8, Gálatas 3, 13. El término vicario está en contraste del sicario. El vicario entrega la vida, el sicario la quita. Jesús manifestó ser el vicario de Dios a favor nuestro. Yo soy, oiga, el buen pastor, dijo Jesús. Y sigue diciendo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 14. El término vicario tiene que ver y es aplicable a un mediador. Mediador del griego mesites, uno que va entre. Se usa en el Nuevo Testamento y se aplica a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. ¿Sí? ¿Cómo estaba Dios con el pecado? Enojado. Y como usted y yo pertenecemos al pecado, estábamos sumergidos en la ira de Dios. Pero el día que Cristo muere en la cruz del Calvario, la ira de Dios toda cayó sobre Cristo para ser libres nosotros los que creemos en Él. El término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y propiedades de aquel ante quien actúa. En este caso es Dios. Por esa razón, Cristo no dejó de ser Dios y que asimismo participa de la naturaleza de aquellos a favor de los que actúa, es decir, nosotros. Por esa razón, Cristo Jesús tenía que tener las dos naturalezas. ¿Cuál? La divina, Dios, y la humana, hombre. Por eso decimos que Cristo fue todo Dios y todo hombre.
No 100% uno y 100% el otro, porque sería un 200%. Entonces, Cristo, siendo todo Dios, también fue todo hombre. Necesitaba las dos naturalezas para poder ser un mediador, para poder ser nuestro vicario. Por esa razón, no hay ningún hombre terrenal, excepto Cristo, que pueda ser vicario, porque no hay otro Hijo de Dios a nivel de Cristo. ¿Sí? Ahora, para ser un mediador ante Dios y a favor del hombre, debía poseer la deidad en conjunto con la humanidad, porque sólo así podría abandonar las demandas del uno y las necesidades del otro. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo sin pecado, se ofrece a sí mismo como sacrificio a favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. Estas demandas solo se dieron en un ser llamado teológicamente como el teantropos, Dios hombre, manifestado en la persona de Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, ¿hay un solo mediador? Sí. Entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Por cumplir Jesús el papel de mediador, mesite en la cruz se llevó a cabo lo que se conoce teológicamente como el misterio del cambio. En 2 Corintios 5:21 se declara este misterio. Oiga, al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? Salmo 1, bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Sí? Salmo 1, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué somos nosotros? Justicia de Dios en él. El término pecado que aparece en el pasaje gramaticalmente es un sustantivo que presenta el pecado como estado. No es un verbo que denomina el pecado como obras. Jesús no hizo pecado, Dios lo hizo pecado. El pecado que entró en Jesús se dio por imputación y por amputación. En esto está la diferencia con el pecado de Adán, que entró por obras. Esto indica que el pecado que Dios puso en Jesús no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Por esta causa, Dios no juzgó en la cruz a un hombre, oiga, pecador. Dios juzgó a un hombre cargado de pecado, haciendo juicio sobre él. No, es decir, sobre los dos, sobre el hombre y sobre el pecado, sobre el mismo pecado. Por lo consiguiente, Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo o como el germen del pecado, pasando a ser una maldición, muriendo como un maldito. 2 Corintios 5:21. Dios mismo habla que el pecado se debe tratar con misericordia. El pecador. Pero el pecado se trató sin misericordia. Por eso la ira de Dios cayó en completo sobre Cristo Jesús. El objetivo no era acabar a Cristo, era acabar el pecado. Pero como Cristo era el portador en ese momento del pecado, chupó también, como se dice. Pero lo hizo a favor suyo y a favor mío. Claro, Cristo tenía una promesa, que al tercer día iba a resucitar y resucitó. Pero el pecado tenía promesa de resucitar, pero hay gente que puede ir resucitándolo. Entienda eso. Es decir, el pecado y Cristo murieron juntos. Cristo resucita al tercer día. Pregunto, ¿el pecado resucitó? Entonces, el pecado para efecto de Dios no existe. Si no lo había escuchado, escúchenlo. El pecado para efecto de Dios no existe. Y para efecto de los hijos de Dios
tampoco existe. El pecado. Ahora, los pecados sí. Por esa causa, cuando nos metemos a Willy, a tonto por ahí, caemos en algunos de ellos. Los pecados. Pero el pecado, después que fuimos libres, fuimos libres. No sé si eso se entiende, trate de digerirlo. Pero esa es la verdad más exacta que le puedo decir. Cristo nos redimió. La palabra redimiré, comprar. De la maldición de la ley, pero de la ley del pecado, no de la ley de Moisés. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero, en este caso Cristo. Gálatas 3:13. Pero esa acción de Cristo, de librarnos del pecado, ¿cuál era el objetivo? Es decir, ¿cree usted que es objetivo justo, real, pensable, inteligente, de que alguien venga y muera por causa del pecado y que, escúcheme esto, y que los que él está comprando, los que él está salvando, los que él está redimiendo sigan en pecado? Entonces es como que usted llegó al mercado de esclavos, pagó, le hicieron el papel, pero usted no es propietario del esclavo. Si usted llegó al mercado donde venden los esclavos y usted llegó y lo pagó, de paso pagó más de lo que le pidieron, y le hicieron el documento, pregunto, ¿usted es dueño del esclavo o no? Bueno, si usted quiere liberar a ese esclavo, ¿usted sabía que usted tiene que ponerle nombre a él si no tiene? ¿Sabía eso, no? ¿Sabía usted que tiene que ponerle apellido a ese individuo si no tiene? Hace poco, no hace mucho yo creo que no hace yo creo que 8 años mucho, yo me enteré de esto que le estoy diciendo. Estoy visitando la zona de Umucaro Alto, una actividad que había por allá, como 4 años. Y estaba un chico, es el propio indígena, lo que le faltaba era el guayuco, hermano, pero vestido normal. Y cuando me lo presenta, él me dice el de apellido Rodríguez. Y yo lo miro y le digo, mira, ¿y de dónde sacaste ese apellido? Porque eso es español, olvídate de... No, me dijo Octaviano, pasa lo siguiente. Me contó parte de la guerra que hubo en el Tocuyo, que los indígenas de este lado eran unos tipos, los del otro lado eran otros, y entonces se masacraron entre ellos mismos, y después los españoles vinieron y terminaron de acabar. El detalle está que cuando un terrateniente de esos que tenían muchos esclavos determinó liberarlo, eso no era nada más liberarlo, que váyase, no. Tenías que darle identidad. La identidad era que si no tenía nombre, tenías que ponérselo. Y si no tenía apellido, tú tenías que darle el apellido. Otro detalle es que cuando una brigada por decir alguna patrulla de 15, 10 militares, eran tomadas por asalto por pudiéramos decir, una patrulla indígena, el indígena, por supuesto, agarraba al líder del grupo, lo mataba y le quitaba su traje y se lo ponía, con sus jerarquías y todo. Y de paso, el apellido del que comandaba ese grupo, él se hacía dueño del apellido, para humillar al enemigo. Entonces, este chico, no sé cuál de las dos, y por esa razón tenemos algunos indígenas con tremendos apellidos. Por causa de que ellos sometieron a un grupo militar español o porque fueron esclavos y los liberaron. Y en este caso ya los hijos por descendencia tienen esos apellidos. Pero tú me hablas de Dobobuto, ok, eso sí es indígena, esos criollitos de aquí o yo, de la zona alta de allá de, ¿cómo se llama esto? Por donde sale a Guadagrande para arriba, para la montaña. Pero gente, tú le ves todos los rasgos, no, esto es indígena donde vaya, pero con los apellidos, bueno. ¿Qué fue lo que hizo Cristo con nosotros? Le entregamos nuestra vida a Él y ahora dejamos de ser de las religiones en las que andábamos por ahí. ¿Cómo nos llaman ahora? Cristianos. Nos dio nombre. ¿Sí? Espiritualmente nos dio un estado que no tiene marcha atrás. Él funge dentro de la Biblia como la cabeza de la iglesia, la cual somos nosotros. Entonces, toda la maldición y todo el costo para librarnos del pecado lo pagó Él.
Ahora, ¿qué tenemos nosotros? La bendición de lo que Él compró para nosotros. Agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Repáselo, que esto es una hermosa bendición. Bueno, entender esto, que esto se le ilumine a usted, no hay tiempo para estar pensando ni siquiera en descarriarse. Porque ¿cómo volvemos? ¿Cómo decimos que no conocemos esto? Es imposible. Es imposible. Bendiciones.